Yo le invito a que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Y centremos este sermón en el versículo 13. La palabra del Señor dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El tema para este sermón es la universalidad del Evangelio y sus necesidades. La universalidad del Evangelio y sus necesidades. Siendo este el último sermón que vamos a tener en el puente que decíamos que íbamos a trazar entre el Evangelio de Mateo y el libro de Hechos. Quiere decir que el próximo domingo, el que viene más arriba, estaremos entonces dando inicio a la serie del libro de Hechos. Con la ayuda de nuestro Señor y su Santo Espíritu, quiero que analicemos dos aspectos importantes que el texto nos muestra en una forma maravillosa. Y miremos entonces dos puntos también a tratar, que son anunciados en el mismo título de este sermón: la universalidad del Evangelio, y el segundo punto sería sus necesidades. Vamos a ver estas dos cosas, estos dos apartados: la universalidad del Evangelio y sus necesidades. El texto del que leíamos será Romanos 10:13. Aquel que ha leído hasta esta porción sabe muy bien que el apóstol Pablo está concluyendo una enseñanza que viene desarrollándola a lo largo de toda la carta a los romanos sobre el carácter de la salvación y cómo la salvación no está suscrita solamente a los judíos. Que sí es verdad, los judíos fueron iluminados, ellos a la verdad recibieron y fueron recipientes de una revelación especial, pero llegado el tiempo y por Cristo, ahora esta gracia es extendida a todos los hombres. Y también el apóstol Pablo explica cómo esta gracia que se manifiesta a todos los hombres no es un capricho de Dios, sino que ya había sido prometida e incluso encuentra su base en la acción soberana de Dios al predestinar desde antes de la fundación del mundo, que es el tema que se aborda en el capítulo 9, el anterior a este. Pero el apóstol Pablo llega a su máxima de la declaración entonces de la salvación cuando leemos nosotros en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las palabras empleadas por el apóstol Pablo como esa cúspide de su argumento no son de él, son tomadas prestadas del libro del profeta Joel. Leemos en Joel capítulo 2, versículo 31 y versículo 32: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Así que las palabras de Pablo son el eco de las palabras entonces del profeta Joel, pero también vemos claramente que son empleadas por el apóstol Pedro. Aunque Joel se está refiriendo en una forma precisa a una visión escatológica, esta profecía escatológica es señalada entonces ahora por Pablo como el momento en el que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese discurso, primer discurso de Pedro en día de Pentecostés, también utilizó el apóstol Pablo esta declaración de Joel, esta profecía de Joel escatológica, dando a entender que después de la obra de Cristo, después de ello, se predicaría el Evangelio y todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Lo vemos en Hechos capítulo 2,
Versículo 16 en adelante, cuando dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que cada una de estas aplicaciones de la profecía de Joel debe ser bien entendida en la predicación del Evangelio. El invocar el nombre del Señor es presentado por todos estos pasajes como un requisito para experimentar la salvación. Es necesario invocar el nombre del Señor para poder experimentar la salvación. Ahora, una salvación ofrecida por todos, ofrecidas a todo mejor, más garantizada solo para aquellos que en respuesta invoquen el nombre del Señor. El Evangelio es ofrecido para todos, pero se garantiza salvación, que en respuesta a esa predicación del Evangelio, las personas invoquen el nombre del Señor. Joel capítulo 2 versículo 27 dijo: y conoceréis que en medio de ti, Israel, estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Invocar el nombre del Señor. No podemos pensar, mi hermano, que se trata de la enseñanza de articular con nuestros labios una especie de oración poderosa, que solamente es repetir con nuestros labios algo. Se trata de la evidencia de la certidumbre del corazón. Un corazón que cree como cierto todo aquello que Dios ha declarado acerca de Cristo, y que, como entiende esa verdad, grita en auxilio a un Dios que puede rescatarle de su miseria. De manera que invocar el nombre del Señor no es hacer una oración repetida por muchos, mecánica, sin sentido o vacía o carente de un corazón. Invocar el nombre del Señor solo es posible cuando el corazón ha entendido la triste condición de miseria en la que se encuentra, y el único que puede proveer la solución a esa miseria, que es Cristo, y clamar, invocar a Él. Un corazón entonces que entiende el Evangelio, que entiende al Dios encarnado, que entiende su vida sufriente, su destino allí en la cruz, pero también su victoriosa resurrección y su poder para ofrecer perdón por los pecados. Por lo tanto, invocar el nombre del Señor es invocar el Evangelio, es invocar la gracia, es pedir rescate debido a la condición que se tiene. Pablo lo enseñó claramente cuando dirá que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces Pablo no está diciendo debes simplemente invocar con tu boca, simplemente hacer una oración para salvarte. Él está diciendo que debe provenir de un corazón que ha entendido la obra del Señor, porque con el corazón se cree. Si lo que sale de la boca
aparentemente pidiendo rescate, no está conectado con un corazón humillado por su condición y la grandeza de Dios, no habrá salvación. Se promete salvación para aquel que con su corazón humillado clama por misericordia. Los que de verdad han invocado el nombre del Señor no serán avergonzados. Se promete salvación, pero esta fe debe ser recibida en la totalidad del ser, no solamente declarada con los labios, no solo en nuestra mente, sino que todo en nosotros debe declarar esa verdad. Debe ser creída, pero también debe ser declarada. Debe ser entendida, pero también debe ser amada públicamente. Para todo aquel que cree de esta manera, aquel que cree en su corazón en el poder transformador del Evangelio y clama en dirección al Señor, este será salvo. Y podemos decirlo con toda certeza, mi hermano, será salvo. Y podemos asegurarlo, pues Dios mismo ha declarado que será así. Y en estas palabras no hay asomo de duda, no hay posibilidad de interpretar que quizás será salvo, o depende de algo será salvo, o si Él quiere y si de alguna manera interviene su voluntad, hablando del hombre y sus posibilidades, será salvo. No, no dice el texto eso. Aquel que clama por auxilio será rescatado. No habrá la posibilidad de que se pierda. No habrá la posibilidad para aquel que clama en auxilio que quede con sus brazos extendidos esperando que Dios venga y le rescate. Jamás habrá eso. No hay posibilidad que uno que clama al Dios Todopoderoso con fe genuina levante su rostro al Salvador y quede avergonzado. Eso el texto lo está señalando. El que cree en el Señor no quedará avergonzado. Así que en el infierno no habrá ningún hombre que diga: yo le clamé y él no me escuchó. En el infierno no habrá persona que declare: yo creí en él, pero no vino en mi rescate. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta es la universalidad del Evangelio. Notemos que Pablo no dice que los intelectuales que clamen al Señor serán salvos. Notemos que Él no está diciendo que los griegos que clamen al Señor serán salvos, o los judíos, o los ricos, o los sacerdotes, o los de cierto país, o los de cierta lengua. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquellos que entren a la eternidad solo tendrán una condición: invocaron el nombre del Señor. No habrá ningún otro tipo de distinción, no que sean griegos, gentiles, que sean judíos, hombres o mujeres. No habrá de ninguna manera diferencia de raza, de tribu, de lengua. Solo los que invocan el nombre del Señor, todos ellos entrarán. Pablo lo dice en el versículo 12 de Romanos 10, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por eso aseguramos firmemente que no hay dos iglesias. No existen dos pueblos del Señor, uno que le invocan y otros que vienen por linaje de Abraham. Hay una sola iglesia, y a la eternidad entrará solo la iglesia que invocó el santo nombre del Señor. No entrarán a la eternidad porque invocaron a María. No entrarán a la eternidad porque llevaron vidas moralmente buenas ante la sociedad.
No entrarán a la eternidad porque ayudaron al prójimo o porque alguien hizo una oración en su lecho cuando estaban moribundos. Cada ser humano salvo entrará a la eternidad porque invocó el nombre del Señor. Todos. El Evangelio es universal. El apóstol Pablo, aún hablándole a los corintios y saludándole en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, habla de cómo hay una conexión, y es esta la conexión entre toda la iglesia del Señor. Cuando dice en 1 Corintios 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No hay posibilidades entonces de reconocer o ver a uno que invocó el nombre del Señor que no sea iglesia de Él. Porque claramente al invocar el nombre del Señor con un corazón experimentando fe, dan evidencia de que la salvación ha llegado a ellos por invocar el nombre del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es invocando el nombre del Señor. Las riquezas de la salvación son para todos aquellos que se hallaban en desgracia. Y así como beberán y vendrán corriendo a las aguas los que experimentan la sed, de esta misma manera la gracia de la salvación está dispuesta solo para los que ven su condición y claman para ser saciados de lo que ellos no tienen, que es la justificación. Isaías lo dice en Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice el versículo 3, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. No quedará avergonzado aquel que se acerque al Señor. Ahora, mi hermano, si esto es una realidad, si esto es así, si cualquiera que invocare el nombre del Señor sea salvo, no importando su condición social, su color de piel, no importando su nacionalidad, no importando su condición intelectual, si cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, esto establece unas necesidades. Y aquí paso al punto número 2. Decía que iba a hablar entonces de la universalidad del Evangelio y sus necesidades. La verdad antes mencionada establece junto a ella unas necesidades que debemos tratar en este sermón, y estas necesidades son el resultado de que el Evangelio posea un carácter universal. Y permítame presentar dos tipos de necesidades. Dos tipos de necesidades, a saber, las necesidades del mundo frente a la universalidad del Evangelio, las necesidades del mundo, y la segunda son las necesidades de la iglesia. Las necesidades del mundo y las necesidades de la iglesia. Sigamos leyendo el versículo que sigue de Romanos 10, ahora el versículo 14, en el que Pablo presenta esas necesidades. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Claramente el apóstol Pablo, después de establecer la universalidad del evangelio en el que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pasa las necesidades del mundo frente a esa universalidad del evangelio. Si solo los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, si eso es cierto, entonces el mundo tiene tres necesidades específicas en este texto. Tres necesidades tiene el mundo. Pues ellos deben invocar el nombre del Señor para así ser salvos. Esas tres necesidades son: el mundo debe creer. El mundo debe creer para clamar, invocar el nombre del Señor. La segunda es que el mundo debe oír. Y la tercera, el mundo debe ver predicadores. El mundo debe creer, el mundo debe oír y el mundo debe ver predicadores. Esas son las necesidades del mundo para poder invocar el nombre del Señor. En forma de cadena, el apóstol Pablo presenta la necesidad y luego pasa a la causa de esa necesidad. Partiendo de la raíz de todo el problema del hombre, que lo enseña, que es la necesidad de invocar el nombre del Señor. Esa es su mayor necesidad, porque podrá y solo podrá ser salvo si invoca el nombre del Señor. Y ahora Pablo no sigue un orden progresivo de la necesidad, sino que sigue un orden regresivo de las necesidades. Utiliza una figura especial en el que presenta las necesidades en forma regresiva de necesidades del mundo, y es así como una necesidad se establece desde su origen en la necesidad que presenta después. Así que en una forma lógica está concadenando la necesidad con la causa de esa necesidad. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Los hombres no invocarán si no creen. Así que creer entonces es la primera necesidad reconocida dentro de la cadena que está presentando en forma de regresión. Los hombres deben creer. La palabra que emplea el griego es la palabra pisteu. Pisteu, que traduce creer o estar persuadido. Creer o estar persuadido. Por lo tanto, es el reconocimiento de la verdad de Dios, de su salvación, de Cristo como el único camino para esa salvación. No habrá salvación sin creer en aquel que logró la salvación. Es imposible experimentar la salvación si no se cree en aquel que la ejecutó plenamente, que la logró, que la obtuvo, que la consumó en la cruz. Aún los hermanos del Antiguo Testamento debían creer de esta manera. En Hebreos 11:13 nos dice: conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los hombres deben creer. Si no creen, serán condenados, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los hombres deben creer. El Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, en Marcos 16:16. Y de esta manera nosotros entonces debemos establecer que si esta es la necesidad, no podemos aceptar una idea de salvación sin fe. Y este es el más grande mal que se ha hecho desde los púlpitos hoy. Ese es el más grande mal de la predicación supuestamente evangélica de los días de hoy. Que se puede hablar entonces de salvación sin fe, que se puede hablar de salvación sin arrepentimiento, que se puede hablar de vida nueva sin el reconocimiento del señorío de Cristo, que se puede ser cristiano
sin Cristo. Y ser cristiano sin Cristo es algo imposible. Somos llamados creyentes porque creemos en Él. Es la razón de nuestro nombre. Creyentes porque entendemos su obra y la suficiencia de su obra para nuestra salvación. No es creyente el que no crea en Cristo. No es creyente el que no lo vea a Él como suficiente para su salvación y no clame a Él. Pero es necesario que le debe creer a Él. El mundo necesita creer. Es una gran necesidad. Frente a la universalidad del Evangelio, el mundo tiene que creer. La segunda que citamos es que el mundo necesita oír. No podrá invocar si no cree, pero no creerá si no escucha. Los hombres deben escuchar. Pero no se trata de escuchar todo lo que tú tienes que decirle. No se trata de escuchar los consejos que tú tienes para darle. No se trata de escuchar lo que podrías presentar tú como tu maravilloso testimonio. No se trata de escuchar que llevas una vida en paz y buena en este mundo. El mundo necesita escuchar no nuestro argumento, no nuestra filosofía, no nuestras teorías. Necesita escuchar a Cristo. Eso es lo que necesita escuchar, a Cristo. Y notemos la primacía de Cristo en cada uno de estos pasajes. ¿Cómo pues invocarán a aquel, hablando de Cristo, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, hablando de Cristo, a quien no han oído? Por lo tanto, el mensaje del Evangelio no puede ser otro sino ¿quién? Cristo y nadie más que Cristo. El mensaje que debe ser escuchado por los hombres, se trata el mensaje que habla de una persona, y esa persona es Cristo. Y solo así los hombres creerán, y solo así los hombres invocarán. Por eso, nada debe importar para la iglesia más que predicar a Cristo. Y Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se nos ha dado una misión, pero el contenido de nuestro mensaje está claramente establecido: es Cristo. El mensaje que deben escuchar los hombres entonces no se trata de anécdotas de las personas, de testimonios, de actividades, de los buenos esposos que son, de los buenos creyentes que son. El mundo no necesita escuchar nada de eso. El que tú le digas a las personas que desde que conoces al Señor eres el mejor vecino, el mejor trabajador, no contribuye en nada a su vida de salvación. Es a Cristo a quien tú debes señalar. No las ocurrencias de una iglesia divertida, de una iglesia entretenida. Nada de eso tiene el poder para transformar el corazón, porque lo único que necesita el mundo escuchar es el Evangelio. Dios, su condición gloriosa, imposible de acercarse a algo inmundo. El hombre en su condición perversa, plenamente alejado de Dios y contrario a Dios, y Cristo el perfecto puente. Y que solo sometiéndose a ese señorío encontraremos salvación. Debemos nosotros entender que el mundo necesita oír. Y la fe, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso dirá Pablo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué poco innovador era Pablo.
Pero claramente está enseñando que lo único que transforma el alma, lo único vital es el Evangelio. Es a Cristo y a este crucificado. Entonces el mundo necesita creer. El mundo necesita escuchar, oír. Lo tercero, entonces, causa de la necesidad anterior, el mundo debe ver predicadores. El mundo tiene esta necesidad, la necesidad de predicadores. No invocarán si no creen, no creerán si no escuchan el Evangelio, y no escucharán el Evangelio si no ven a los predicadores. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El mundo puede ver a la iglesia. El mundo puede ver sus cultos. El mundo puede ver sus reuniones, sus peregrinaciones como pueblo pacífico, como pueblo unido. El mundo puede ver que los creyentes en realidad se aman los unos a los otros. El mundo puede ver que los cristianos son fieles a todas las directrices que establecen en sus congregaciones. El mundo puede ver las edificaciones que son levantadas día en día. Y cuán valientes son los cristianos y esforzados para sacar adelante esas edificaciones. Podrán ver sus grandes proyectos, sus buenas obras sociales, pero si no ven a predicadores, no invocarán el nombre del Señor. Si solo ven a la iglesia agremiarse, no invocarán el nombre del Señor, porque lo que necesitan son ver predicadores. De nada sirve que el mundo vea a la iglesia como un buen grupo, pero si no ven en ellos a los que llevan el mensaje del Evangelio, si no los escuchan hablar, no creerán, por lo tanto no invocarán el nombre del Señor, y el trabajo que se nos ha mandado entonces quedará sin hacer. Nuevamente, el que tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo o estudios sepan que tú eres cristiano, que va los domingos a la iglesia, en nada les beneficia si tú no te muestras a ellos como predicador del Evangelio. Lo único que podrían decir ellos es bueno por ti, pero para ellos no les beneficia. Ellos necesitan predicadores. Si tus labios están cerrados, si tu corazón está cerrado, si lo único que puede transformar el estado de su alma está guardado dentro de tu corazón y no sale por tus labios, de nada sirve que esas personas sepan que tú te identificas con el Señor. Y ahora en esta última necesidad que establecemos del mundo, convergen la necesidad del mundo y la necesidad de la iglesia. Esta es la primera necesidad de la iglesia también. La última del mundo, pero la primera necesidad de la iglesia. Si los hombres deben invocar el nombre del Señor para ser salvos, ahora pasemos entonces. La iglesia necesita predicadores. Y debemos verlo de esta manera. También quiero presentar tres necesidades de la iglesia. La iglesia necesita predicadores. La iglesia necesita comisionar a esos predicadores. Y la iglesia necesita capacitar a esos predicadores. Predicadores, comisionar a esos predicadores y capacitar a esos predicadores. En su correcto orden, presentándolo en un sentido progresivo, sería que la iglesia necesita capacitar, comisionar y llevar predicadores al mundo. Ese sería el orden correcto, pero Pablo lo presenta a la inversa. La iglesia tiene que capacitar, comisionar y mandar predicadores. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Si el mundo requiere de los predicadores para escuchar el mensaje que le llevará a creer, que le llevará a invocar para ser salvo, la iglesia está obligada a proveer lo necesario para suplir esas necesidades del mundo. Nuestro Señor Jesucristo capacitó por un periodo un poco más de 3 años a 11 discípulos. Y recordemos, estos hombres no fueron tomados de las grandes universidades teológicas del momento. No salieron de las direcciones de las grandes sinagogas. No salieron de medio del Sanedrín. Salieron del medio del mercado, en medio de las redes, en medio de los impuestos, en medio de grupos subversivos. Fueron tomados de medio de eso. Fueron capacitados y luego fueron enviados. Enviados. Hay una gran necesidad que nosotros tenemos como iglesia y que quizás no la hemos terminado de entender. Que si el mundo necesita escuchar el evangelio para creer y de esa manera invocar el nombre del Señor, ¿qué estamos haciendo dentro de nuestras paredes entonces? Nada importa más entonces que capacitar. Nada importa más que capacitar. Perder el tiempo es dejar de hacer aquello que se nos ha encomendado. Este es el ejemplo de la iglesia primitiva. En Hechos 11, 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ellos no estaban haciendo vincos, ellos no estaban haciendo actividades pro templo, ellos estaban estudiando y enseñaron a mucha gente, dice. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es una necesidad para la iglesia frente a la realidad de la universalidad del llamamiento general del evangelio, el que deben haber predicadores. Necesitamos predicadores. Y como iglesia no debemos desconocer esta necesidad que tenemos nosotros. El Señor dijo que la mies era mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Todavía sigue siendo pocos los obreros. Todavía la mies es mucha y falta obreros. Lo único que podemos hacer es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, prepararlos, capacitarlos y mandarlos. Oremos para que Dios inquiete a cada uno de nosotros a hacer su labor. La labor de evangelizar. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta, que no ha entendido su mayor necesidad ni la necesidad del mundo. Si nos entretenemos con actividades y con pasatiempos y eventos sociales, políticos y deportivos, dejaremos de ser la sal del mundo. Dejaremos de ser la sal del mundo, como nuestro Señor claramente lo enseñó, identificando que somos eso, la sal. Una iglesia evangélica, una iglesia que capacita, una iglesia que comisiona. La iglesia primitiva era una iglesia que comisionaba. Hechos 13, 1 en adelante dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé de Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Mi hermano, si los hombres deben invocar el nombre del Señor para ser salvos, debemos capacitar a nuestra iglesia. Debemos capacitar a los hombres, debemos capacitar a las mujeres, debemos capacitar a los jóvenes. La iglesia debe conocer el evangelio y luego de conocer el evangelio debe ser enviada a predicar ese evangelio.
Y note que yo no estoy diciendo que usted debe conocer la teología sistemática en forma ordenada y poder declararla. Usted debe conocer el Evangelio y debe predicar el Evangelio. En medio de sus hogares, en medio de su trabajo, en medio de su universidad, del colegio, en donde quiera que esté, la iglesia no se debe detener. La iglesia reconoce la gran necesidad que hay, porque solo así invocarán al Señor. Una comodidad no está permitida para nosotros hoy día. Debemos, como el pueblo de Israel, seguir caminando, levantando las tiendas y seguir adelante. Y después de cierto tiempo no permitirnos la comodidad, sino levantar las tiendas y seguir adelante. No podemos echar raíces en este mundo. No estamos llamados a hacerlo. La conciencia de la universalidad de la invitación del Evangelio debe llevarnos claramente a entender que los oídos de los hombres deben escuchar nuestro mensaje. Y quizás debemos decir, el Señor no nos permitirá llegar muy lejos. Quizás en esta misión no lleguemos a las naciones como algunos hablan, pero que sea el Espíritu de Dios el que estorbe nuestro ejercicio, como lo hizo con Pablo, pero que nuestro anhelo sea anunciar a todos el Evangelio. Que lo que estorbe el ejercicio de nuestra misión no sea nuestra pereza, nuestra apatía, nuestra indiferencia. Que todos y cada uno de nosotros, con la más pequeña de nuestra fuerza, declaremos el mensaje del Evangelio. Porque al final del texto, el apóstol Pablo concluye: si los hombres deben invocar al Señor, y este es lo más precioso para mí, y debería de ser aquella razón por la que todos nosotros deberíamos esmerarnos en esto. Pablo da a entender, si los hombres deben invocar el nombre del Señor para ser salvos, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de aquellos que serán escuchados para que luego ese Evangelio sea creído y como resultado los hombres invoquen el nombre del Señor. El apóstol Pablo está citando Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sión: tu Dios reina. Iglesia, hoy somos nosotros los llamados a llevar el Evangelio, a pregonar el mensaje de salvación, el mensaje que transforma el alma. Tú tienes esa responsabilidad. Tus pies serán hermosos en la medida que estén encaminados a darle gloria, honra y honor y a decir que Dios reina.